Amigos y amigas de Epicentro, está en Lima la doctora Lidia Casas. Ella es abogada chilena y es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Vino para un encuentro de Clacay y yo aproveché para invitarla a que nos dé una entrevista para hablar sobre el tema de las mujeres de los derechos humanos y de su campaña, porque ella fue candidata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No logró el cupo por un voto y por lo que está ocurriendo en todo el sistema interamericano, y por eso es tan importante conversar con ella. Doctora Lidia Casas, gracias por estar aquí. Pero muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué saca en limpio de esa campaña que tuvo para ser comisionada, presentada por su gobierno, el gobierno chileno? Bueno, yo creo, la primera cosa que quiero resaltar es que en el caso del gobierno del presidente Boric, él hizo un proceso de candidaturas, ubicó nombres de personas que podrían ser susceptibles de ser presentadas por el gobierno de Chile, hubo presentación de varios candidatos, candidatas, y luego a partir de la creación de una terna hubo entrevistas, es decir, un proceso de selección para quien el gobierno pensaba que podía ser el mejor o la mejor candidata, y toma la decisión de designarme a mí o promoverme a mí como la candidata que presenta el gobierno de Chile. Y la candidatura en sí misma era una candidatura para mí absolutamente inédita. Yo me he dedicado a la academia, a temas asociados también a la protección de los derechos de las mujeres, y por lo tanto, conociendo la situación de las Américas en su conjunto, yo advertía que esto era muy desafiante, precisamente por lo que uno ve desde el país de donde yo vengo, Chile, pero también en la región, sobre resistencias culturales, sociales y políticas frente a la discusión de los derechos de la mujer. Entonces, la primera cuestión, desafiante, y pensar que esto no iba a ser de ninguna manera una tarea fácil, dado los populismos existentes en la región. Y populismos que afectan los derechos. Entremos a ese punto. Lo que vemos en América Latina es una tendencia a decir, bueno, se ha exagerado con el feminismo, se quiere homosexualizar a los niños, se está aplicando una ideología de género, es mejor que los padres eduquen a sus hijos. En la campaña, ¿usted vio eso? ¿Encontró resistencia de parte de ese sector? Bueno, lo que yo vi primero es una conversación con cada uno de los embajadores a lo largo del continente y sobre las propuestas que yo tenía frente a problemas que eran bastante estructurales en la región. Uno de ellos, violencia en contra de las mujeres. Entonces, en algunos casos podíamos ver con mucha claridad, la preocupación de algunos estados frente a la violencia en contra de las mujeres y el contexto de violencia más estructural en nuestros países. Sin embargo, también encontré diferencias sustantivas de cómo tratar aquellas situaciones que aparecían como problemáticas para algunos estados, sobre los pronunciamientos que ha tenido la Corte Interamericana y cómo se sienten que han sido empujados, ¿no?, a tener que ya sea modificar sus políticas públicas, ya sea modificar las leyes y pensar en que están viviendo en un ámbito que tienen que proteger ciertos colectivos. Entonces, en este sentido, creo que habían dos cosas que aparecieron particularmente fuertes. En algunos casos, en algunos países del Caribe, no en todos, la discusión sobre diversidad sexual como uno de los colectivos, digamos, que pudiera transmitir ciertos tipos de conflictos. Y en otros, y que fue para mí llamativo, como fue el caso, lamentablemente, del Perú, la posición, por lo menos que se advertía desde el Perú, eran dos cuestiones que aparecían como si es que la Comisión o la Corte Interamericana indicaba con el dedo solo a un país. Y uno tenía que advertir que lo que estaba sucediendo en la región no es que la Corte vaya y seleccione a un país determinado por violaciones a los derechos humanos, sino que hay un contexto en que los distintos casos
han llegado a diversos países, como yo le señalé en su minuto al representante del Perú. No es que... Aquí tengo que hacer una pausa. El representante del Perú, para quienes no lo tienen claro, es el hoy primer ministro Gustavo Adrianzen, que era embajador ante la OEA, y usted tuvo una reunión con él. Así es. Entonces, en el caso del Perú, porque había preocupaciones de otros estados, era que de alguna manera la Corte, el sistema interamericano, estaba mirando al Perú con unas determinadas formas de ver la situación interna. Sin embargo, mi postura, ya no como representante de Chile, porque yo no soy representante del gobierno del presidente Boric, sino yo voy y soy una persona natural, una académica que se ha dedicado al estudio de este tema, es que la Corte lo que ha hecho es advertir y mirar cada uno de los puntos donde hay situaciones de vulneraciones, algunas de ellas sistemáticas a los derechos humanos, y una de ellas es a la diversidad sexual. Entonces, que esto no puede ser entendido como que el Perú sea caserito de la Corte Interamericana, porque lo es México, lo es Colombia, es Chile en algunos casos, otros Salvador, Guatemala, etc. O sea, la historia de nuestra región, el continente, tiene que ver con algunas prácticas sistemáticas, ¿no?, de violaciones a los derechos humanos que se dieron en contextos de conflictos armados, guerras y dictaduras. O sea, no cabe la menor duda, digamos, que las dictaduras, los conflictos internos llevaron a importantes masacres, violaciones, y que en algunos casos tenemos segmentos de la población que yo creo que aún, lamentablemente, siguen justificando. O sea, por buenas razones hemos matado, digamos, al enemigo. Y en el caso de las diversidades sexuales, lo que yo observo nuevamente es una resistencia cultural a pensar que de alguna manera el Estado tiene que sustraerse de la protección de ciertos grupos. Y eso me pareció de particular preocupación, ¿no? Es como si yo hablara sobre derechos de las personas que pudieran ser, fíjense, que pudieran ser, claro, uno pudiera pensar que son, ya, podemos estar hablando de población afro y tratar de decidir por qué me puntan a mí con el dedo. Pero hoy día el tema de fondo con la cuestión de la resistencia cultural tiene que ver con diversidad sexual. Entonces, como que aparece un fantasma en que le van a, pareciera ser que en ese imaginario está la idea de la familia y cómo la familia es un espacio en donde el Estado no debe ingresar por ninguna manera. Y creo que hay un no entendimiento del rol que cumple el derecho internacional en los derechos humanos respecto de la protección, por ejemplo, de niños y niñas frente a la violencia. La mayor parte de las violencias en nuestro continente y en general en el mundo suceden al interior de las familias. O sea, no es el otro, no es el raro, no es el señor del saco de la calle, es al interior de nuestra familia. Por lo tanto, por ejemplo, lo que exige un sistema de protección de niños es que los niños tengan herramientas suficientes para identificar situaciones de agresiones sexuales de cualquier tipo. Y lo otro, sobre la diversidad sexual. Hoy día, digamos, se habla de esta ideología de género, si es que hablamos de educación sexual integral, se habla de ideología de género, si es que estamos hablando de, no sé, de colectivos de la diversidad sexual. El punto es, y nuevamente creo que algunos estados, algunos gobiernos se equivocan en reconstruir una narrativa sobre ideología de género. Lo voy a poner en estos términos. Tal vez puede sonar que estoy llevando el argumento, estoy estirando el argumento. La ideología nazi, fíjate tú, Clara, consideró que habían algunos grupos de personas que eran indeseables. Los indeseables estaban categorizados ya sea por raza, por origen, los gitanos, el pueblo roma. También eran unos indeseables los judíos y todo un movimiento antisemita. Pero también fueron indeseables los homosexuales. Claro. Los excluyeron, muchos, los mutilaron, los asesinaron. Los pusieron en campos de readaptación en Cuba. En también, lugares. Exactamente. Entonces, claro, nazi, pero también tenemos nuestras propias, digamos, políticas de curación. El punto es que hoy día ese
esa idea de el aniquilar a otro, el deshacerme del otro, porque es distinto, toma un cariz distinto, una narrativa distinta, y es lo que yo llamo la ideología de género. Pero cuando nosotros hablamos de la ideología de género, parece que olvidamos estas formas de exclusión, de discriminación profunda, profunda, en algunas de nuestras sociedades. Entonces, decir que los niños no deben saber sobre discriminación a ciertos grupos, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Que estos otros son tan, no sé, anormales, son tan distintos a nosotras, quizás tú y yo somos heterosexuales, somos tan distintas, que nuestro nivel de protección es legítimo. Pero el otro, no. Y el rol ahí, entonces, de la educación y el rol del Estado es muy profundo sobre cambios culturales. Ya, pero estamos hablando de esto, que es un tema de fondo de nuestra sociedad, de nuestra realidad, de nuestro drama de la convivencia, en el contexto de llegar a la Comisión Interamericana. Y usted ha mencionado al Perú, y estamos en el Perú. Y quiero preguntarle concretamente, ¿estos fueron los temas de los que usted conversó con el embajador y hoy ministro Adrián Sen? Él le manifestó inconformidad con el hecho de que se proteja a las personas homosexuales, o le manifestó que hay una situación que le incomoda mucho alrededor de estos temas de derechos humanos. Yo creo que habían dos temas de gran preocupación para el embajador, y fue muy, muy claro. Poco a mí me impactaron, ¿no? Precisamente por la historia de este continente. Uno de ellos era sobre militares. Ajá. Violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas policiales, agentes del Estado, pero eso lo hace tal vez no en forma tan directa. El punto es que la historia de las Américas, y yo voy a contestar Clara a su pregunta, es que es una historia muy compleja. Es como decir borrón y cuenta nueva. El punto es que los pueblos sin memoria repiten las historias, absolutamente. Y decir que vamos a tratar más, mejor, u olvidar, a negar o a justificar de diversas maneras importantes violaciones de los derechos humanos cometidos por quienes sean, por cualquier tipo de gobierno. Yo quiero aquí ser muy clara, digamos, estamos viendo la crisis de Venezuela. Es muy complejo. Es porque decir, demos vuelta a la página y de alguna manera mi candidatura podía ser vista como una candidatura, digamos, que no iba a tener una mirada pacífica, por así decirlo, respecto de agentes del Estado, sobre militares, en el involucramiento de violaciones a los derechos humanos. Yo tengo mi propia postura, yo soy parte de un centro de derechos humanos que por más de 20 años viene revisando la situación de justicia transicional en Chile, pero así como ha sucedido en todas las Américas. Entonces, yo creo que ahí hay una posición súper clara. Y respecto a la diversidad sexual, efectivamente hubo preguntas directas que tenían que ver con el rol del Estado, y particularmente pensando en que la Corte Interamericana indicaba con el dedo al Perú, y sobre si debían o no el Estado tener algún rol respecto de la educación de niños y niñas sobre precisamente, digamos, como un discurso, lo estoy poniendo yo con mis palabras, no estoy reproduciendo exactamente, pero es como la idea de no te metas con mis hijos. O sea, si tiene el Estado el derecho a, comillas, meterte con mis hijos y obligarme a que mis hijos estén expuestos para cierto tipo de educación. Y yo creo que las familias, y lo dije, lo sostengo, la familia tiene el derecho a educar y lo hace. O sea, es una unidad que hace constantemente eso, que entrega valores, que entrega herramientas. Pero esas herramientas para una vida democrática pueden ser insuficientes. Y el Estado allí, el rol fundamental del Estado es la promoción de los derechos de todas las personas, independiente de su color de piel, independiente de su orientación sexual. Y esa fue
lo que a mí parece que yo traté de transmitir en esa reunión, que yo creo que fue una de las reuniones, pensándolo bien, quizás fue la reunión más difícil que yo haya tenido en la región. Habiendo importantes diferencias, por ejemplo, con países como El Salvador, que fueron unas conversaciones difíciles, asertivas, pero muy claras también desde dónde cada país viene con su historia. Guatemala también, pero también de una posición de mucha claridad, o con algunos países del Caribe. Pero con Perú, ¿cómo fue? Pero con Perú, por ese digo, con Perú fue distinto. Y por eso fue muy llamativo, ¿no? Porque fueron estos dos temas puestos sobre la mesa hacia mi candidatura y cuál era mi posición frente al tema de violaciones de derechos humanos cometidos por militares, particularmente, y luego sobre el tema de la diversidad sexual. Entonces, eso es lo que me fue muy llamativo. O sea, yo entiendo, por ejemplo, en el Caribe, una situación de mayor distancia, pero nadie en el Caribe, pese a las reglas que tienen, aparece este discurso tan fuerte, voy a ponerlo así, como de animadversión respecto de un grupo humano. Y por eso traigo a colación, y lo he pensado ahora, ¿no? Es como a partir de ciertas, porque a una, digamos, la catalogan, la clasifican, le dan un nombre, digamos que yo pertenezco a un ámbito de ideología de género, pero sin embargo, la exclusión de grupos humanos es una ideología. Yo creo que no se ha dicho eso. Negarle a otro la igual condición, el igual valor, solo porque tiene una orientación sexual distinta, es una ideología. Una ideología que le ha costado vidas en la Alemania nazi, en la negación de derechos que hay en Rusia, por ejemplo, o en las que hubo en Cuba. Entonces, esta es una historia de exclusión y que va tomando distintos matices. Y en el caso peruano, me llamó profundamente la atención, porque yo creí que en esta región y en este país también se han hecho importantes conversaciones sobre la exclusión a la diversidad sexual, sobre temas que tienen que ver en donde todo el continente ha ido avanzando y reconociendo vulneraciones sistemáticas a estos grupos. Entonces, sí, fue fuerte, fue definitivamente la más difícil, creo yo, de todas las reuniones que yo sostuve. Quizás es una posición personal, pero yo estaba hablando con un embajador, entonces entendí yo que estaba hablando con un representante del Estado del Perú. Bueno, así se entiende también lo que ocurrió en ese proceso, porque nuestros seguidores recordarán que publicamos hace unas semanas un reportaje en el que contamos el detrás de cámaras de la decisión del gobierno del Perú de retirar la candidatura de Yulisa Mantilla, quien era candidata del Perú, era comisionada y buscaba la reelección y en algún momento decidieron quitarse, decidieron retirar la candidatura y se entiende que tiene que haber algo que ahora encaja mucho más de una postura transmitida del Estado, transmitida por el embajador, en contra de la defensa de los derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado y del tema de la protección de las minorías. O sea, evidentemente, fíjate que yo no había hecho esa conexión y que es para mí, digamos, en esta conversación absolutamente evidente. Si la primera pregunta que a mí me hacen es sobre agentes del Estado, evidentemente una persona como Yulisa Mantilla, que ha participado en las comisiones, en la Comisión de la Verdad, ¿no? Aquí en el Perú, es evidente que es una persona que en estos temas va a incomodar. Entonces, cuando las personas incomodan y el rol de los órganos de tratados de derechos humanos, en este caso Comisión o la Corte, es incomodar a los estados. Porque lo que busca es promoción y protección, asegurar derechos.
Entonces, cuando los estados comienzan con un relajamiento a partir de cuáles deben ser las posiciones, en definitiva lo que hay son dos cosas. Uno, el debilitamiento, el reconocimiento de derechos, por un lado, la justificación a vulneraciones, en algunos casos masivas, a los derechos humanos, con distintos tipos de argumentos. En el caso acá de nuestra conversación con el embajador no se dieron, pero estoy hablando, digamos, en la generalidad, en las Américas. Pero también una idea de que yo quiero ser parte de una comunidad internacional, quiero ser vista, digamos, como un Estado democrático, pero estas posturas lo que hacen es socavar la democracia. O sea, la democracia es fundamental para la protección de derechos. Entonces, cuando yo empiezo una y otra vez a cuestionar, no a partir de elementos jurídicos, creo yo, eso no es lo que se hace, sino que está constantemente pensándose, como de alguna manera, en la cancha pequeñita, ahí, en mi metrito cuadrado. Claro. Vuelvo a esta cosa que no, lo estoy pensando así, no te metas en mi metro cuadrado, estoy mirándome a sí mismo, estoy queriendo ser parte de un club, digamos, de estas naciones democráticas, pero que a la postre, en realidad, no juego con las reglas de una democracia y de una protección y un reconocimiento. Sí, yo creo que lo que más me duele en el sentido, digamos, de humano, de persona, tiene que ver con no ver al otro como un igual. Claro. Bueno, pues muy esclarecedor, muy preocupante, lo confirma lo que hemos visto en el actuar del gobierno peruano frente al sistema interamericano, frente a la protección de los derechos, frente al esclarecimiento de la verdad de estas 50 muertes en el contexto de las protestas, y bueno, ya sabemos a qué nos atenemos. Es una pena que no haya entrado usted a la CIDH. Bueno, y yo claro quiero decir que aquí hay una paradoja. Yo quiero decir que hay muchas paradojas. Ajá. Nosotros podemos tener, digamos, una conversación, yo desconozco, digamos, la conversación del Perú frente al sistema y si quiere salirse o no del sistema y qué es lo que está ahí. Pero esto ya lo hizo, fíjate, Maduro, Chávez, Nicaragua. Entonces, esta idea, no, que son ellos, digamos, los que representan el chavismo, el madurismo, Ortega o quien fuese, se resta del sistema porque siente que el sistema los critica, que los tiene bajo la lupa, que los impulsa, que los empuja a la protección de derechos. Pero cuando otros estados tienen exactamente la misma postura, o sea, sectores en Chile en algún minuto, cuando hubo de la decisión Karen Atala en contra de Chile por discriminación por orientación sexual, hubo sectores, incluso académicos, decían, denunciemos el sistema. Ajá. Pero más minoritarios que... Mucho más, pero más bien desde el mundo académico, o sea, el mundo político nunca se metió ahí. Pero cuando empezamos a decir, y estamos, fíjense, como la vuelta completa, ¿no? Si decimos que Maduro es un dictador y que, mire, no quiere respetar libertades, derechos de la población, pero cuando nosotros también nos restamos, desde otro lado, pero también nos restamos, ¿qué dice sobre nosotros? Que nos parecemos a Maduro. Perfectamente. Muchas gracias, Lidia Casas, por esta entrevista. A ti por esta oportunidad. Muy bien, y ustedes, gracias por acompañarnos como siempre en todas nuestras entrevistas en Epicentro.